Okay. Ahora sí, Listo. cuando ustedes digan. Listo. Listo. Listo, comenzamos entonces. Bienvenidos a las personas que están conectadas ya en nuestra transmisión en vivo. El día de hoy, segundo día del encuentro Tecnovivio Teatro 2020, un lugar para intercambiar las experiencias artísticas de este año, las experiencias organizativas que se han vivido bajo la pandemia y a través de las plataformas tecnológicas. Antes de presentar a las personas que tengo junto a mí esta tarde, quiero recordarles la programación del día de hoy. Quiero recordarles que en la mañana estuvimos estrenando dos micros que se titulan Aquiles Banazoa, interpretado por los actores de la Compañía Nacional de Teatro, Omar Churión y Dora Farías. Tienen que ir a verlo desde ya. También está una clase magistral con el maestro de iluminación David Blanco, que está imperdible. Ahorita a las 2 de la tarde acabamos de estrenar Escenario de Palabras con el maestro José Gabriel Núñez, una breve parte de la historia del teatro venezolano del siglo XX. Tienen que ir corriendo ya a nuestro canal de YouTube, Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, nuestras redes en Instagram, @CNTeatroVE, en Twitter y en Instagram, en las dos plataformas, y en Facebook, Compañía Nacional de Teatro. También quiero recordarles las redes de Conciencia TV, quienes nos están apoyando en todas estas transmisiones en vivo durante toda la semana, @Conciencia TV en todas sus redes sociales. Y bueno, estoy lista para presentar el día de hoy a quien tenemos en nuestro pequeño estudio. Tenemos el día de hoy, vamos a hablar sobre este término Tecnovivio, con el cual hemos titulado nuestro encuentro, y nos acompañan Jorge Dubati, maestro Jorge Dubati, director del Instituto de Artes del Espectáculo en Argentina, crítico e historiador teatral, y entre sus principales aportes a la teatrología se encuentran sus propuestas teóricas de filosofía del teatro, teatro comparado y la novedad Tecnovivio Teatro. Muchas gracias, maestro Jorge, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña el licenciado en teatro, con más de 25 años en las artes, destacándose en la dirección, producción y en la gerencia teatral, y ahora en la era digital, buscando nuevas maneras de fundir lo audiovisual con lo teatral, el maestro Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Venezuela. Compañía Nacional de Teatro, por supuesto. Gracias a los dos por estar con nosotros. Yo me retiro para que ellos tengan su amena conversación y para que ustedes los disfruten. Adelante. Buenas tardes. Agradecido, Jorge, de la participación en este encuentro de Tecnovivio, donde de alguna manera estamos pues redescubriendo una serie de lenguajes y una serie de posibilidades. Quisiera iniciar esta conversación contigo, primero por agradecerte con el honor que significa poder discutir contigo este tema. Entendemos toda tu trayectoria en función de esto, pero me gustaría primero decir que, bueno, que el país, América Latina y el mundo está muy conmovido por el reciente fallecimiento de Diego Armando Maradona. Desde Venezuela, nuestro sentimiento de solidaridad y de fuerza y de cariño y de amor por ese gran deportista latinoamericano y del mundo, ¿no? De verdad que sí, un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Vos no sabés qué conmovida está la Argentina, no te puedo explicar. La emoción de la gente, yo creo que todavía no tenemos noticia clara de dónde va a ser el velorio de Maradona, pero calculo que va a ser absolutamente descomunal, porque acá la gente lo quiere muchísimo y creo que vamos a tener un gran acontecimiento. Acá está todo el mundo muy conmovido, muy conmovido. Sí. Venezuela también, de verdad que sí. Venezuela también está muy conmovido y se suma directamente ese sentimiento de vacío que produce una característica de este suceso, ¿no? Y en segundo lugar quisiera agradecer, Edgar, Jorge, quisiera agradecer el apoyo de TV Conciencia, ¿verdad? No solamente en estos en vivos en los cuales estamos practicando para resolver estos nuevos lenguajes, sino en la trayectoria que hemos tenido en los últimos meses, porque han sido un aliado y un pivote en relación a
todo este lenguaje que hemos construido, bien sea de la experiencia de José Gregorio Hernández, Pasión por la Vida, que ahí se me abrió un universo en el lenguaje audiovisual, con teléfono y una cantidad de características que absolutamente en el área teatral yo desconozco, ¿no? Y gran parte del teatro desconoce. Y luego con 10 minutos, que es una obra que ganó el premio Apacuana de Dramaturgia que lleva adelante la Compañía Nacional, y que la logramos hacer también en el mismo lenguaje tecnológico que la estrenamos ayer mundialmente, ¿no? O sea, entonces estamos muy contentos por ese brazo de hermandad que se extiende a la Villa del Cine, con el cual buscamos también otras trincheras, otros escenarios, con la posibilidad de que todo esto que se está produciendo ya no tenga una referencia solamente para nosotros ni como registro, sino que tenga una repercusión fuera o allende las fronteras de Venezuela, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, vamos a colaborar en todo lo posible para difundir esas concreciones yo lo llamaría artes tecnoviviales, ¿no? Tal cual. Así es, sí, sí. Nosotros iniciamos esta conversación fundamentalmente contigo porque la palabra tecnoconvivio nos conmovió fundamentalmente y entendimos la circunstancia y lo esencial que fue la construcción de esa palabra para intentar abrir unas ventanas de comunicación que nos permitiera a nosotros avanzar en función de una nueva realidad, ¿no? Entendíamos que no podíamos ensayar, la gente empezó a probar una serie de mecanismos, pero más que hablar de nuestra experiencia, Jorge, queremos oírte para que tú nos puedas brindar una conversación clara sobre lo que para ti es el arte tecnovivial o el tecnovivio. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho esta posibilidad de contarles un poquito algunas cosas que estamos pensando en Argentina. Vos sabés que ya la teatrología no es un lenguaje universal, sino que estamos pensando territorialmente, ¿no? Y por lo tanto es invalorable esta posibilidad de un diálogo de cartografías, ¿no? Que contarles un poquito lo que estamos pensando y también dialogar con lo que ustedes están pensando, ver qué tenemos en común, en qué nos diferenciamos. La verdad que es muy importante esta oportunidad. Nosotros venimos trabajando una disciplina que se llama filosofía del teatro, ¿no? Que le hace las grandes preguntas filosóficas al teatro, y que es importante decir, no es que la inventamos acá, sino que tenía ya una tradición europea muy importante, pero en algún momento esa tradición se cortó, o por lo menos se dejó de estar visibilizada con lo que fue la hegemonía de la semiótica, ¿no? La filosofía del teatro lo que hace es preguntarse por el teatro como acontecimiento, y fundamentalmente pensar que el teatro produce conocimiento desde la praxis, es decir, desde el hacer del teatro, ¿no? Lo que el maestro Mauricio Cartún llama el teatrar, la singularidad del acontecimiento del teatro, ¿no? Y en ese sentido, la filosofía del teatro va a decir que lo propio del teatrar es la cultura convivial, ¿no? Le llamamos el convivio a la relación en territorio, en territorio físico, en presencia física, ¿no? El teatro no inventó el convivio, sino que el convivio viene de la ancestralidad. Pensemos que el primer convivio, por ejemplo, según el mito bíblico, sería Adán y Eva, ¿no? Si pensamos en el Popol Vuh, hablando de lo que serían las cosmogonías originarias de América, también empezaría con la primera reunión de dos personas en territorio, ¿no? Podemos decir, por lo tanto, que el convivio, por un lado, está en el origen mismo de lo humano, ¿no? Esta idea de un encuentro territorial de cuerpo presente en el espacio físico, y algo muy importante en lo que Merleau-Ponty llama la carne del universo, ¿no? Es decir, la carne del espacio de la que nuestros cuerpos son parte, ¿no? Nuestros cuerpos son parte y prolongación del espacio físico, ¿no? Esa estructura no es
digamos, nace ancestralmente con la primera reunión humana, pero además la encontramos en muchas otras prácticas, además del teatro, ¿no? Esto se puso a la vista con la pandemia. Por ejemplo, los convivios en las familias, los convivios en la calle, en los mercados, en los restaurantes, los convivios en las iglesias, en las canchas de fútbol, en las clases universitarias o en las clases, digamos, de nivel primario, de jardín, de secundaria. Es decir, que el teatro forma parte de una cultura convivial que nosotros antes no la veíamos porque la teníamos muy cercana, y bastó que apareciera la pandemia para que revalorizáramos esa cultura convivial. Le oponemos a la idea de cultura convivial la idea de cultura tecnovivial, ¿no? La cultura tecnovivial sería la relación entre las personas desterritorializada por tecnologías y máquinas que permiten la, digamos, sustracción de la presencia física, la sustracción de la presencia corporal en territorio, ¿no? Podemos decir que también es ancestral, pero no tan ancestral como el convivio. Algunos dicen que el tecnovivio empezó con, no sé, las señales de humo, por ejemplo, ¿no? Para poder comunicarse a la distancia, ¿no? Otros dicen que con timbales, o por ejemplo, el gran acontecimiento tecnovivial fue la invención de la escritura, ¿no? Que permitía justamente, digamos, un cuerpo ausente podía dejar un escrito y de esa manera comunicarse con otro con el que no estaba en territorio, ¿no? Entonces, le llamamos convivio a la pregunta: ¿qué pasa entre dos seres humanos cuando se encuentran en presencia física, en territorio, en la carne del universo, según la expresión de Merleau-Ponty? En cambio, le llamamos tecnovivio a qué pasa entre dos personas cuando se comunican desterritorializadamente, a distancia, digamos, no estando en el mismo espacio físico, no estando en proximidad, sino en relación remota, por la mediación de las máquinas y de las tecnologías que permiten la sustracción del cuerpo presente. Nosotros hablamos entonces de un arte convivial, que sería territorial, con el encuentro físico de los cuerpos físicos en presencia física, y luego hablaríamos de las artes tecnoviviales, que serían las artes por la mediación desterritorializada de las tecnologías que reformulan la idea de presencia. Ya no hablaríamos de presencia física, sino de presencia telemática, o presencia virtual, o presencia objetual, bueno, según los distintos casos de tecnovivio. Y Carlos, déjame agregar una cosita más, que tenemos un tercer campo que serían las artes liminales, ¿no? Las artes que conectan, digamos, el paradigma convivial con el paradigma tecnovivial. Por ejemplo, hablando de Latinoamérica, la compañía Teatro Cinema de Chile, que trabaja con esa mezcla tan increíble de cine y de teatro, digamos, donde de pronto vos no sabés muy bien si lo que estás viendo en escena es el cuerpo físico en presencia territorial de los actores o la sustitución de ese cuerpo por una estructura sígnica, ¿no? por una proyección. Entonces, tendríamos artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio, ¿no? Bueno, hay mucho más para decir, pero paro acá. Ay, gracias, Jorge. Este panorama yo no sé si se aclara o se enriquece o se enreda cada vez más con tantos parámetros a sumarle al asunto. Lo cierto es, ¿verdad?, que en el área teatral ha habido siempre mucha resistencia de poder, de entender lo tecnovivial, porque nos quedamos fundamentalmente con el convivio, como el arte presencial, y aun cuando tú haces un ejercicio muy lindo que es ampliar no lo tecnológico como lo entendemos en este momento desde el punto de vista de lo telemático, sino lo tecnológico desde cualquier espacio que
permita la comunicación entre dos seres humanos, no en presencia, no en territorio, ¿verdad? Esa dimensión esa dimensión tan amplia de lo tecnológico abre un compás incluso para entender que el teatro hace muchísimos años tiene un tecnovivio con elementos como el texto, con elementos como la tramoya, con la cantidad de elementos técnicos que puedan existir para establecer la comunicación, aun cuando sea una cosa convivial desde el punto de vista del actor y el público. Sin embargo, eso ha generado mucha resistencia. Resistencias tan importantes como la de Eugenio Barba, ¿verdad? Que en principio, en esa cosa de la aprehensión, dice todo lo que sea por la vía de la tecnología no es teatro mientras no sea presencial. Y hoy en día, en esa habilidad y grandeza que tienen los maestros, es una persona que está constantemente en el tecnovivio. Ahora, Carlos, habría que hacer dos distinciones que me parecen muy importantes. La primera, distinguir tecnología de tecnovivio, porque nosotros tenemos tecnologías del convivio, que son tecnologías conviviales, por ejemplo, la forma en que armamos una sala o la presencia, por ejemplo, de un texto en el convivio o la posibilidad de incluir, no sé, luces, música, digamos, hay tecnologías del convivio. Y luego tendríamos tecnologías del tecnovivio, ¿no? Que son diferentes, son tecnologías distintas porque en un caso, digamos, lo que aparece sería digamos, la organización desde el campo estrictamente territorial, desde la presencia física, y en el otro caso estaríamos, digamos, armando tecnologías que permiten justamente la desterritorialización. Es decir, no habría que usar la palabra tecnovivio como sinónimo de tecnología, porque tenemos tecnologías del convivio que serían específicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos la distribución de un convivio circular, es una tecnología. Si pensamos un convivio frontal o bifrontal, es otra tecnología. Es decir, es muy importante aclarar que hay tecnologías del convivio y hay tecnologías del tecnovivio. Pero también es importantísimo aclarar otra cosa, que hay una zona del convivio que es irreductible a las tecnologías. Y esto sea tal vez lo más impresionante de la experiencia convivial, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta idea de qué nos pasa cuando nos encontramos con otra persona en reunión, digamos, en reunión física. A ver, sentimos un montón de cosas, hay una cuestión de sensorialidad, hay una cuestión de la memoria, de la inteligencia, y lo interesante es que eso no lo podemos prever. Es decir, yo no podría prever en este momento qué me pasaría si yo, en vez de estar ahora charlando con vos en Tecnovivio, estuviera sentado al lado tuyo. ¿Me explico? Porque aparece una zona de experiencia que no se deja apresar por las estructuras del lenguaje. Esto es tal vez lo más maravilloso que tiene el convivio. El convivio sería justamente ese núcleo, digamos, que no se deja, organizar tecnológicamente y que nosotros no podemos capturar en términos lingüísticos. El convivio tiene mucho que ver con la infancia, en el sentido de lo que no pasa por el lenguaje. El convivio tiene mucho que ver con la inefabilidad, con la ilegibilidad, es decir, la experiencia del convivio tiene una zona irreductible a las tecnologías. Por lo tanto, cuando estamos en convivio, hay una zona tecnológica del convivio y hay una zona irreductible a la tecnología. ¿Y qué pasa con el tecnovivio? En el tecnovivio, la base, el fundamento y la dependencia absoluta es la tecnología. Fíjate si nosotros en este momento, Dios no lo quiera, los dioses del convivio, del tecnovivio no lo quieran, ¿no? Pero suponete, a Zoom se le ocurre cortar la transmisión. O, no sé, tenemos un corte de luz en Buenos Aires. O, no sé, en Venezuela. O tenemos estamos en dependencia absoluta de las empresas.
estamos en dependencia absoluta de las máquinas, estamos en dependencia de la nube, lo que llamamos la nube. Fíjate qué interesante, el convivio es territorial, el tecnovivio acontece en la nube. Es muy interesante esa diferencia. Entonces, yendo a la conclusión, digamos, tenemos que hablar de tecnologías del convivio y tecnologías del tecnovivio. En el convivio hay un aspecto tecnológico y hay un aspecto irreductible, tal vez lo más importante a las tecnologías. En cambio, en el tecnovivio todo pasa por la organización del lenguaje. Fíjate la camarita, por ejemplo, todo pasa por la organización del lenguaje que imponen las tecnologías. Mira, si me permitís un ejemplo muy cortito, en el 2019 nosotros teníamos un gobierno desastroso de Macri y de golpe se cortó la luz en todo el país. Dejó de haber luz durante todo un día, pero no es que se cortó en Buenos Aires, se cortó en todo el país. Y no andaban los cajeros automáticos, no andaban las cocinas eléctricas, no andaban las estufas, estábamos en pleno invierno, no andaban todo lo que serían los servicios inteligentes que dependen de la tecnología, ni hablar del WhatsApp, ni hablar de la televisión. De golpe, lo único que había era convivio. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué empezó a hacer la gente? Buscó formas de tecnologías conviviales, es decir, se empezó a asomar por las ventanas, bajó a la calle, empezó a ver si podía comunicarse, digamos, a más distancia con otra gente que se empezaba a reunir. Es decir, es muy interesante esta idea del convivio, tiene una zona irreductible a las tecnologías. En cambio, el tecnovivio depende absolutamente de las tecnologías. Y esto implica, digamos, que el convivio tenga una zona arcaica, una zona que se actualiza cada vez que hacemos un convivio, pero que nos viene ancestralmente de Adán y Eva y del Popol Vuh, por decirlo así. En cambio, el tecnovivio, digamos, nos exige la dependencia de las instituciones empresariales, los tanques, la luz, Zoom, Twitter, YouTube, etcétera, ¿no? Es muy importante decir, y termino con esto, porque la verdad que hay mucho para decir en el sentido de que la pandemia nos ha puesto a pensar todo esto porque transformó el universo en un gran laboratorio de percepción y de autopercepción de las relaciones entre convivio y tecnovivio, ¿no? Pero lo que quería decir era que es muy importante ver que estamos revalorizando las estructuras conviviales. La pandemia marcó una avanzada de lo tecnovivial y nos colocó en un lugar de síndrome de abstinencia convivial. Acá en Argentina, por lo menos, todo el tiempo escuchás decir cuándo podré viajar, cuándo me podré encontrar con los amigos a tomar mate de nuevo, cuándo volverá el fútbol con la hinchada presente, ¿no? Es decir, hay un deseo del regreso a las estructuras conviviales, al mismo tiempo que se demostró que el convivio fracasó en el intento de sustituir, al revés, el tecnovivio fracasó en su intento de sustituir al convivio. Es decir, el tecnovivio nos aportó muchas cosas, pero lo que no nos pudo aportar es una sustitución de la experiencia del convivio, ¿no? Digamos, está buenísimo comunicarse vía Zoom con los nietos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 nietos, Charo y Simón, de 8 y 7 años. Está re lindo comunicarse con ellos, pero la verdad es que no es lo mismo que juntarse, ir a la plaza, tomar un helado, meterse en el mar, ¿no? Andar en carrito por la ciudad. En una palabra, y esta sería mi conclusión, convivio y tecnovivio nos proponen acontecimientos diferentes, experiencias diferentes, epistemologías diferentes, nos proponen pedagogías diferentes, porque yo no puedo entrenar a un actor para actuar en una sala de 2.000 localidades convivial, entrenarlo por Zoom,
sinceramente es imposible. De la misma manera que entrenarlo por Zoom no es lo mismo que decirle vas a actuar para las cámaras, no sé, de Pino Solanas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta que son reomodos diferentes, ¿no? Como diría Cartoon, reomodos diferentes, y por lo tanto nos proponen experiencias, acontecimientos, pedagogías y también epistemologías con rasgos diferenciales, ¿no? Yo creo profundamente en el pluralismo, quiero aclarar, no es que estoy haciendo una defensa de uno y una especie de demonización del otro, lejos de mí. Yo disfruto enormemente todas las artes, disfruto la escultura, la pintura digital, el streaming, pero reconozco que una de las cosas hermosas que tiene el pluralismo es poder gustar cada experiencia en su singularidad. Y sinceramente lo que me da un streaming, por ejemplo, que puede estar buenísimo, pero no me lo da, no me sustituye la experiencia hermosa de encontrarse en convivio con la gente. Mirá, el otro día volví al teatro porque pude ir a una función teatral en un jardín, digamos, aquí en Buenos Aires, después de 9 meses. Imagínate, Buenos Aires sin teatro era como, no era Buenos Aires, era la luna, era como estar en la luna, ¿no? Y fue muy emocionante, porque se vive el vínculo convivial en la reunión de manera muy distinta a si uno está conectándose desterritorialmente, a distancia, con la mediación de Zoom. Por ejemplo, yo estoy mirando la pantalla en este momento y todo me recuerda a las empresas gracias a las que estoy conectado de alguna manera, ¿no? Y también me recuerda que el poder lo tienen ellos, porque, a ver, insisto, si se corta, ¿a quién corno le reclamo? ¿Dónde está Zoom? O sea, ¿dónde está la nube de Zoom? ¿No? ¿A dónde tendría que volar para decirle, che, muchachos, me cortaron la conexión, ¿no? Bueno, esas son las lógicas diferentes por las cuales podemos decir que adoramos el convivio, adoramos el tecnovivio, pero nos están proponiendo experiencias, acontecimientos, epistemologías, pedagogías y reomodos diferentes. Cierto. Arístides Vargas, dramaturgo y director de Mala Hierba, hacía una reflexión en uno de estos encuentros por Zoom, de Tecnovivio, diciendo que si no sería que estamos nuevamente sumándonos a una esclavitud en el cual tenemos que pagar ahora para poder conversar. O sea, ¿por qué no esperarse entonces la posibilidad de volvernos a encontrar en un escenario y de dejar de ser esclavos de un mundo tecnológico que solamente nos está aislando? Y a uno lo coloca a pensar, porque a mí en lo particular me parece que la posibilidad de conversar contigo por la tecnología, porque el convivio no nos es tan fácil por razones obvias, me parece genial. O sea, yo aprendo un universo, aprendo un mundo, lo disfruto. Yo estoy aquí disfrutando como un niño toda esta posibilidad de abrir ese compás y de poder conversar sobre estos temas. Pero ciertamente el aislamiento que nos ha producido no solamente el hecho de la pandemia, sino la costumbre de poder aprender a comunicarnos por esta vía y romper la estructura del convivio, preocupa. Es preocupante una sensación. Y yo creo que eso lleva a una reflexión con respecto a una pregunta. Realmente, Jorge, ¿tú crees que lo que se está haciendo por la tecnología o por el tecnovivio es teatro? O sea, lo podemos llamar teatro en términos concretos, o sea, una teatralidad nueva, pero teatro. O sencillamente nos sumamos a esa resistencia en la cual teatro es solamente aquello que es presencial y toda esta posibilidad tecnológica lo que nos permite es de alguna manera crear unos metalenguajes, unas posibilidades de comunicación y un compás de espera entre la realidad y lo que está por venir. Es buenísima la pregunta, Carlos, te agradezco mucho, la verdad. Mirá, yo lo que siento es que no hay más gurú, no hay más gurú, no es que, digo, lo que te decía al principio, tenemos pensamientos territorializados, ¿no? Entonces, cada cual tiene derecho a pensar y nombrar las cosas como se le cante, ¿no? Mientras de alguna manera lo pueda fundamentar, está todo bien.
Pero personalmente yo considero que son experiencias tan distintas, la experiencia de lo que llamamos el teatro convivial y la conexión con el, como se dice, con la web, por ejemplo, o la conexión tecnovivial, que la verdad yo personalmente, pero insisto, no hay más gurú, no sé si me explico, no es que todo el mundo debería decir lo mismo, no, al contrario, pluralismo, pero a rajatabla, ¿eh? O sea, hay que respetar, mientras en el pluralismo no haya apología del delito, está todo en orden, digamos, que cada cual piense lo que quiera. Pero yo personalmente me encontré con una experiencia muy clara, y es que mirando, imagínate, acá se corta la actividad teatral, ¿no? Entonces, los diarios y los espacios donde yo escribo como crítico me dicen, che, ¿por qué no comentás las experiencias por streaming, los videos, etcétera? Yo le digo, bueno, dale. Lo cierto es que yo me tuve que poner a estudiar cosas que no necesitaba para hacer los análisis teatrales. Claro. Por ejemplo, tuve que empezar a estudiar televisión. Tuve que estudiar, digamos, encuadres, tuve que ponerme a estudiar video, me tuve que poner a estudiar, digamos, cine, digamos, cuestiones técnicas fundamentales. Porque, a ver, acá nosotros, todo nos llega por un cuadrito, ¿no es cierto? Por este recuadro que el otro día el maestro Luis de Tavira de México lo llamaba la mirada del tuerto, ¿no? Porque tiene que ver con que nosotros estamos viendo por el ojo de la cámara, ¿no? La cámara es tuerta, no sé si me explico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder conectarnos con aquello que la cámara nos permita ver. En cambio, si yo estoy en el convivio, que es absolutamente caótico, un convivio está, digamos, porosamente conectado con la vida. Entonces, mira, yo, por ejemplo, el otro día lo viví claramente. Mientras estábamos viendo en los jardines la representación de una obra de Pablo Gorlero en los jardines del Auditorio de Belgrano, me encontré con una cosa increíble, y es que pasaba gente por los costados de la obra, se veía todo el tiempo la presencia de ¿cómo se llama?, de la consola, la presencia del público. Yo podía girar la cabeza y ver los automóviles que pasaban en la avenida atrás. Es decir, a ver, ¿a dónde está la cámara ahí? Entonces, acá hay un organizador fundamental. Yo personalmente, si estoy recibiendo todo desterritorializadamente y el cuerpo de los actores se transforman en haces de luz transmitidos por la nube, digamos, y por una tecnología determinada, que le da un determinado color, le da un recorte, que no sale la voz de la boca del actor, sino que sale a través de cuestiones de audibilidad de la transmisión. Yo, por ejemplo, a vos te oigo, yo veo que vos me hablás desde la pantalla, pero el sonido sale desde los baffles que tengo acá en la computadora, ¿no? Por otro lado, la sensorialidad. Suponete, acá estamos cocinando en este momento y hay un olor a comida impresionante. Yo no sé qué olor hay en tu territorio en este momento, pero digo, no podemos decir que sea la misma experiencia. Okay. Yo personalmente no lo llamaría teatro, pero esto es una cuestión personal. Yo le pondría otro nombre, o le pondría, en el mejor de los casos, viste como hablamos de teleteatro, radioteatro, videoteatro, si querés ponerle tecnoteatro, no tengo idea. La verdad que no. Lo que yo sí creo es que sería una destrucción cultural tremenda decir, suponete, bueno, que yo esto lo escuché en pandemia, ¿no? Decir, bueno, ahora con el Tecnovivio se acabó la necesidad de viajar, ya no vamos a ir a los encuentros territoriales. No es así, no es así. Digo, yo el otro día, para poder estar en los jardines del Auditorio de Belgrano, me tuve que cambiar, ¿no? Tuve que salir con el auto, buscar un lugar de estacionamiento, ir charlando con la gente con la que íbamos a ver la obra de teatro, hacer todo el proceso de sanitización. Me encontré como con 200 personas que hacían 9 meses que no veía. Fue muy emocionante el aplauso que apareció
rodeándome en el convivio en el momento en que arrancó el espectáculo, que por supuesto los que amamos los acontecimientos conviviales, después de 9 meses de restricción, no sabes lo que fue. Yo te tengo que confesar que se me caían las lágrimas, me pasé toda la función y no era una obra para llorar, no sé si me explico, era la emoción del acontecimiento. Bueno, a ver, ese acontecimiento no lo vas a tener, digamos, a través de la pantalla. Insisto, ni mejor ni peor, pluralismo, pero lo que no estaría copado sería, no, bueno, es lo mismo, no es lo mismo. Es como si vos me dijeras, mira, es lo mismo estar hablando desde Floresta, en el bar en Buenos Aires, con vos en Venezuela, en Caracas, y viajar a Caracas. No, yo quiero viajar, yo quiero estar allá también. O sea, ¿sabés dónde lo viví? Esto, cuando transmitieron los griegos, ¿te acordás que hace poquito los griegos transmitieron, se cumplieron 2500 años de la batalla de Salamina, y los tipos hicieron una representación en el Epidauro de los persas, de Esquilo, ¿no? Me partió la cabeza y agradezco enormemente la transmisión tecnovivial. Ahora me pasé todo el tiempo diciendo qué lindo sería estar en el Epidauro, pisando las piedras del Epidauro, viendo el atardecer en Grecia y sobre todo compartiendo en convivio con los griegos. Vos sabés que cuando nombraban las partes del texto de Esquilo en las que se hablaba de que los griegos le habían ganado la guerra a los persas, había un alarido de la gente que, claro, para nosotros eran como unos ruidos. Yo decía, ¿qué está pasando? Se escuchan gritos, ¿no? Pero no se escuchaba lo que uno hubiese sentido si estaba sentadito ahí en el Epidauro. A ver, se veía que era de noche en Grecia y acá eran las 3 de la tarde, no sé si me explico, un solazo así impresionante. Entonces, está buenísimo recibir una transmisión tecnovivial, pero no es lo mismo que estar pisando el Epidauro, compartiendo con los griegos el fervor del convivio que realmente después, bueno, yo me enteré. Y la otra cosa era la cámara, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me fascinó la presencia de un músico que había, ¿no? Había un músico colocado en un costadito y iba cambiando los instrumentos. Y claro, la cámara no lo mostraba al músico. Y para mí era como enervante, porque yo decía, che, yo quiero saber qué instrumento está tocando este tipo, lo oigo, pero no lo puedo ver. Si yo estuviera en el Epidauro, ¿sabés qué? Me muevo lo suficiente y lo veo. Digamos, hay otra experiencia, es otro acontecimiento. Entonces yo no lo llamaría teatro. Sinceramente, creo que la palabra teatro tiene tantos siglos y en su origen habla de territorialidad, de encuentro territorial, ¿no? De hecho, el mirador, ¿no? El famoso, el theatron de los griegos, es el mirador, es el lugar para mirar, ¿no? Y no para mirar a lo lejos, sino para mirar algo que está próximo, ¿no? Entonces, bueno, cada cual que haga lo que quiera, ¿eh? Si alguien le quiere decir teatro no sé, a mirar el amanecer, que se lo diga, está libertad absoluta. Personalmente creo que tendríamos que inventar otro nombre, tecnoteatro o artes tecnoviviales o artes telecomunicacionales, pero digamos un nombre que esté más acorde con el acontecimiento, ¿no? Ahora, también yo me pregunto, ¿por qué insistir en usar la palabra teatro, ¿no? Fíjate que no apareció gente de cine diciendo llamémoslo cine, o no apareció gente de televisión diciendo llamémoslo televisión, no apareció gente de la literatura diciendo no, llamémoslo literatura. Tal vez hay algo de los teatreros de no estar del todo conformes
con su lugar en el mundo y vieron la oportunidad de decir, ¡upa! Mirá, qué bueno, ahora sí que pasamos a jugar en primera, ¿no? En realidad, creo yo, no habría que hacer eso. Al contrario, a ver, ¿qué tienen en común el convivio y el tecnovivio? En los dos hay actuación, en los dos hay experiencia, en los dos hay expectación. Pero lo interesante, como diría Aristóteles, tienen un género próximo y tienen una diferencia específica, ¿no? Fíjate esto que dice Aristóteles en la metafísica, ¿no? En el libro 10, cuando Aristóteles dice un pájaro y una ballena tienen un género próximo, y es que los dos son animales, pero también tienen un género, tienen una diferencia específica, ¿no? Y es que uno es animal del aire y otro es animal del agua, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que podríamos hacer esa cuestión. ¿Qué tienen en común? En los dos casos hay actuación. ¿Y cuál sería la diferencia específica? Que uno es acontecimiento territorial, en presencia corporal física, y otro es un acontecimiento desterritorializado a través de las máquinas, de las tecnologías, en presencia telemática, ¿no? Bueno, después que cada uno haga lo que quiera, le pone el nombre que quiere, pero creo que es interesante la filosofía del teatro. Creo yo, la filosofía en general es la única que nos va a dar un antídoto contra las simplificaciones del mercado o las simplificaciones de los tanques tecnológicos, ¿no? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, vos tenías unos avisos que decían al principio de la pandemia, ¿no? Diciendo, no necesitas otra cosa, está todo bien. Si tenés conexión con el cable, o sea, si tenés HBO o tenés Netflix, ya está, quédate en casa tranquilo, no, necesitamos otras cosas, necesitamos viajar, necesitamos abrazarnos, necesitamos los convivios. Yo di clase todo el año por Zoom. No sabés cómo extraño las aulas de la facultad, cómo extraño el ruido de esas aulas, que son tremendas por el bochinche que hay todo el tiempo. Cómo extraño la presencia, digamos, de los alumnos, digamos. Pero bueno, experiencias distintas, acontecimientos distintos, pedagogías distintas, reomodos distintos, epistemologías distintas, ¿no? Bien, Jorge, realmente ha sido un gusto, un placer haber podido aclarar tantas dudas y tantas incógnitas que se han producido fundamentalmente por esta realidad. El tiempo también en esto del tecnovivio es, sí. es irreductible. Entonces, sí. A mí me gustaría cerrar con una sola pregunta y con una respuesta muy breve. Sin ánimo de llamarte pitonizo, ni mago, ni que ves una bola mágica, ni nada por el estilo, ¿cuál tú crees que va a ser el impacto que va a tener esto tecnológico en el convivio después de esta pandemia, cuando ya podamos vernos cara a cara? Mirá, lo que yo creo es que la pandemia nos obliga a repensar el mundo. No podemos seguir viviendo como vivíamos, no podemos maltratar la naturaleza como la estamos maltratando, no podemos trabajar con sistemas tan desiguales, digamos, en el orden social. Es decir, necesitamos que esto sea como un gran alerta para producir cambios muy concretos en las grandes estructuras de funcionamiento del mundo en este momento. Y con respecto a las artes, yo personalmente creo que nos invita al pluralismo. A ver, si me está escuchando alguna actriz o algún actor, yo le diría, mira, te tenés que preparar de manera pluralista, es decir, tenés tanto que tener formación para actuar en convivio en una sala de 2.000 personas como para hacer un convivio en un barcito delante de 15 personas. Pero también te tenés que preparar para actuar con Francis Ford Coppola en una película, o para hacer stand-up en televisión, o para transmitir por Zoom, o para hacer un tecnovivio
casero, digamos, ¿no? A través de YouTube, por ejemplo, ¿no? Es decir, que yo pienso que tenemos que trabajar de manera plural. A nosotros, por ejemplo, como investigadores, como teóricos, esta herramienta es fabulosa. Fíjate, yo en este momento me puedo comunicar con ustedes, estar charlando y no tenemos todo el despelote del viaje, de los hoteles, la comida, ¿no es cierto? Eso es una gran ventaja. Ahora, no reemplaza la comunicación de persona a persona en convivio. Así es. Yo creo que es otra cosa. Hay una cosa mucho más efímera en esto, donde ahora terminamos y ya nos olvidamos y ya pasamos a otra cosa. En cambio, yo me acuerdo, de verdad lo digo, cómo me marcó a mí estar en Guanare hace más de 15 años atrás, sí. O cómo me marcó a mí estar en Caracas en el festival hace 3 años atrás. Es decir, hay algo de la experiencia territorial que crea en nosotros un sistema de vínculos que la verdad, yo te preguntaría, Carlos, ¿vos me hubieses llamado a mí ahora si no me hubieses conocido en la charla que tuvimos allá, te acordás, en Guanare, por ejemplo? Es decir, nosotros construimos un vínculo territorial que yo creo no lo podríamos construir a través de la pantallita. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, totalmente. Está buenísimo esto de estar comunicados, pero también necesitamos de las estructuras conviviales porque nos brindan otra forma de relacionarnos con el mundo. Como diría Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Por lo tanto, el convivio es el mensaje y el tecnovivio es el mensaje, ¿no? Gracias, Jorge. Un abrazo y espero que haya de estas conversaciones muchas más. Gracias, Carlos. Muchas gracias, che. Un gran abrazo para todas y para todos, y muy amables por esta posibilidad. Un abrazo. Gracias a ti. Bueno, lamentablemente a nosotros se nos acaba el tiempo del en vivo. Una interesante conversación entre el maestro Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, y el historiador filósofo Jorge Dubati. Esta conversación, todo este en vivo lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube, Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, y a través de nuestras redes, en nuestro Facebook, Compañía Nacional de Teatro, y en nuestro Instagram, @CNTeatroVE. No me quiero ir sin antes recordarles que hoy a las 5 de la tarde podrán disfrutar de la transmisión de Toñito, una obra de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, y a las 7 de la noche podrán disfrutar de la transmisión de la obra La abominable historia de Mr. Punch de Teatro Tempo. Sin más nada que agregar, pues, me gustaría leer algunos comentarios también de la gente que se conectó para que los escuchen. Sí, por aquí tenemos varios compañeros de la Compañía Nacional que están conectados a través de esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes en este encuentro Tecnovivo Teatro 2020. Por ahí nos manda saludos Yoray Castro, Aristides Muñoz, que también está. El INE nos dice que a pesar de que hay pandemia en este momento, pues espera volver con todas las medidas de bioseguridad próximamente a las salas de teatro, porque pues obviamente no es lo mismo. Así que a todas estas personas que se encuentran conectadas les enviamos un caluroso saludo de parte de todos los miembros de Conciencia TV y la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Muchas gracias por haberse conectado en esta transmisión y nos esperamos ver mañana a las 11 de la mañana para darles la programación del día y a las 3 de la tarde con un nuevo en vivo. Muchas gracias. Chau.